Todavía Daniela. Brien Vados. Todavía Brien. Valeria Barrientos. Todavía Valeria. Ellen Cabral. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ellen? Alistair Cayusani. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alistair? Daniel Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Karina Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Karina? Janet Durán. Correcto, Janet. Emilia García. Profesor, buenas noches, presente. ¿Cómo estás, Emilia? Richard Guamán. Correcto, Richard. Wilman Guamán. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Wilman? Yendi Huasco. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo estás, Yendi? Buenas noches. Marisol Malqui. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Marisol? Blanca Marín. Ay, no me abrí el micro. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas noches. Silvia Mego. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo estás, Silvia? Carlos Milla. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo estás, Carlos? Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo estás, Yadira? Giovanna Nunayaye. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Giovanna? Claudia Focori. Todavía Claudia. Desiree Cifuentes, correcto, sí está. Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? Gianmarco Simón. Correcto, Gianmarco. Tatiana Turpo. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Tatiana? Pedro Urbano. Presente, profesor. ¿Cómo estás, Pedro? Claudia Villarrubia. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches. Edgar Villaseca. Todavía Edgar. A ver, rápidamente, Daniela se habrá unido. Daniela Arriola. Todavía. Brien Vados. Valeria Barrientos. Todavía. Ya. Sí, profesor, buenas noches. Disculpe, presente. Disculpe. Listo, Valeria. Bien. Correcto. Llame a todos, ¿verdad? No falta nadie. Bien. A ver, los minutos que tenemos, que son más o menos 30, vamos a procurar cerrar, ¿sí?, lo que nos faltaba de la política de gestión documental, que era esta sección vinculada al monitoreo y evaluación. Habíamos dejado la clase anterior, ¿no?, la posibilidad de también sumar puntos para aquellos compañeros que pudieran identificar unas estrategias vinculadas al monitoreo y evaluación precisamente dentro de la política. ¿Alguno pudo identificar alguna estrategia de monitoreo y evaluación? Bien, tenemos las preguntas, ¿verdad? Ya está. Tenemos las preguntas en la diapositiva. Bien, las preguntas para monitoreo y evaluación están orientadas en 4 puntos, especialmente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nuestra política tiene que tener como propósito, ¿bien?, poder, uno, controlar los objetivos en sí mismos de la política, ¿sí?, definir qué acciones de control vamos a realizar sobre los procedimientos que estamos señalando, qué acciones específicamente vamos a supervisar, vamos a auditar, vamos a monitorear, vamos a brindar algún tipo de acompañamiento, qué acciones de control, ¿no? Qué tipo de control vamos a realizar sobre los responsables también, ¿no? No solamente nuestro sistema tiene que estar centrado en cada procedimiento, sino también en aquellos responsables que tienen que asumir, valga la redundancia, su rol dentro del sistema sobre cada uno de los procedimientos y otras responsabilidades. ¿Bien? Y finalmente, otro punto que va a permitir a nuestra política renovarse, ¿no?, o actualizarse, es la periodicidad de esta evaluación o de este monitoreo. ¿Bien? Entonces, tenemos que tener en cuenta también una diferencia sobre evaluación y monitoreo.
¿no? Es como cuando hablamos de supervisión. ¿Sí? El monitoreo implica un seguimiento, ¿sí? Es decir, es ir verificando avance, y acompañar sobre qué puntos se van mejorando o tienen que ser mejorados, y la evaluación es un tanto más directa, comparativa sobre cumplimientos, sobre lo que se cumplió y sobre lo que no se cumplió. ¿Ya? Casi una supervisión o una supervisión como la que tiene o realiza el Archivo General de la Nación, por ejemplo, a las entidades. ¿Bien? El propósito de las supervisiones o fiscalizaciones también en otro tipo de sectores es precisamente confirmar si se está aplicando o no se está aplicando cierta disposición, ¿no? O cierta obligación. ¿Bien? Entonces, es por ello que cuando recibimos una supervisión que puede ser programada o no programada, ¿no? De parte del Archivo General de la Nación, por ejemplo, se empiezan a verificar, ¿no? Todas las obligaciones que tenemos nosotros que cumplir, ¿no? De forma mínima en nuestro sistema. Y cuando una no se cumple, precisamente se reporta el no cumplimiento, ¿no? Es, digamos, puro y duro en ese sentido, ¿no? Es si se cumple o no se cumple. A diferencia de un monitoreo, que también, por ejemplo, a nivel del Sistema Nacional de Archivos se realiza, ¿no? Y de forma similar hemos de realizarla a nivel institucional. El monitoreo, como mencionábamos, consiste en ese acompañamiento o en ese seguimiento que brindamos a nuestros, ¿no? A nuestros responsables, a los procedimientos que tenemos, ¿bien? Para que se estén realizando adecuadamente. ¿Bien? Ese es el propósito. Entonces, tengámoslo muy en cuenta porque de acuerdo a lo que vayamos a necesitar, porque nosotros probablemente necesitemos ser mucho más incisivos, ¿no? Por ejemplo, vamos a evaluar a través de una supervisión interna o a través de una auditoría, vamos a realizar este proceso de evaluación, ¿no? A procedimientos o a objetos específicos, ¿no? O a los objetivos en sí mismos. Como también vamos a realizar un seguimiento, un acompañamiento, monitoreo, ¿no? En periodos de plazos menor, ¿no? Sobre cómo se va cumpliendo, ¿no? Ciertos objetivos, ¿no? O si hemos definido algún tipo de meta, también o indicador, ¿no? Cómo se está cumpliendo ese indicador. ¿Bien? Entonces tengamos en cuenta esa diferencia, ¿no? Porque podemos realizar de algo. El monitoreo es el seguimiento y acompañamiento que nos permite ir reforzando, y la evaluación está orientada en poder verificar con evidencia qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo, y por ende qué se tiene que mejorar, implementar y demás. ¿Bien? Entonces, bajo esa premisa, ¿alguien pudo haber identificado alguna estrategia de monitoreo o evaluación para la política de gestión de documentos? Considerando la primera pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de acciones de control realizamos sobre los objetivos? ¿Alguno? El día de hoy probablemente estemos distraídos, pero a ver, tratemos de concentrarnos en esta pequeña actividad nada más que nos falta para poder terminar la política. Bien, ¿qué acciones de control vamos a realizar sobre nuestros objetivos? Profesor, disculpe, ¿acá puede entrar un informe situacional de repente, haciendo seguimiento de los documentos? O viendo las brechas que está por trabajarse, algo así. Aquí, claro, el propósito es poder identificar brechas, ¿no? Solamente que para poder responder esta pregunta necesitamos revisar los objetivos precisamente de nuestra política, ¿no? Nuestros objetivos son estos tres, para el caso del ejemplo. Mi objetivo es poder gestionar documentos y expedientes en los procesos de la organización, mi primer objetivo. Entonces, ¿qué acción voy a realizar sobre esta de control? ¿No? Voy a realizar sobre este objetivo. Ahora voy a aumentar un poco más el tamaño. Ya está. Un segundo es institucionalizar los procedimientos de gestión de documentos, sensibilizando e involucrando a los colaboradores y trabajadores de la organización. De igual manera. Y tercero es concientizar el valor y la relevancia de los documentos para la organización y la sociedad. Entonces, traemos voy a traer la imagen aquí.
Entonces, sobre estos objetivos, ¿no? La pregunta que se nos hace es, ¿qué tipo de acciones de control voy a realizar sobre estos objetivos? ¿No? Ahora, ¿qué acciones de control tenemos nosotros para poder realizar? Eran las que mencionábamos, ¿no? Principalmente tipos de supervisiones. Supervisión, auditoría, ¿no? Son las acciones de control principales que vamos a tener a nivel interno, ¿no? Sin embargo, también podemos implementar acciones de control de tipo seguimiento, ¿bien? Por ejemplo, si nosotros definimos indicadores específicos para cada objetivo, entonces vamos a plantear, por ejemplo, un seguimiento, ¿no? Sobre, si planteamos un indicador para gestión de documentos y expedientes electrónicos en los procesos de la organización, por ejemplo, sería, ¿no? Sobre el porcentaje de procesos de organización digitalizados, ¿no? O que utilizan o aplican en su totalidad, ¿no? Documentos o expedientes electrónicos, ¿no? Lo podemos definir como un indicador. Y la acción de control sería ese seguimiento, ¿no? Sobre ese objetivo. Incluso podemos ser un tanto más específicos debido a que esto nos va a permitir ir mejorando, ¿no? El seguimiento puede estar centrado en plazos menores, es decir, cuando nosotros hacemos una evaluación, solemos tomar plazos o periodos más amplios de evaluación, ¿bien? ¿A qué me refiero? Nosotros podemos dar un seguimiento, un monitoreo, por ejemplo, de forma trimestral, ¿no? Dejo avanzar enero, febrero, marzo, y en abril realizo un seguimiento para ver cómo ha avanzado, qué tal ha avanzado, ¿no? En el siguiente trimestre de igual manera, en el siguiente trimestre, así hasta terminar el año. Y al final, en el año, ya realizo el recuento, qué cumplí y qué no he cumplido, ¿no? El seguimiento nos permite, como mencionábamos, ir mejorando, ir modificando. Quizá nuestro indicador a nivel operativo, ¿no? Puede necesitar más actividades para poder completarse y de esa manera le vamos dando seguimiento, monitoreando. Bien, entonces podemos realizar un seguimiento o una acción de control tipo seguimiento sobre el indicador del primer objetivo, podemos hacerlo, ¿no? Pero primero tendríamos que definir ese indicador. Por ejemplo, si mencionábamos voy a hacerlo aquí mismo para no estar subiendo y bajando, ¿bien? Por ejemplo, definimos una estrategia sobre nuestros objetivos, estarían centradas en el seguimiento de objetivos se efectúa trimestralmente, o semestralmente también. Profesor, entonces ahí sería plantear un cronograma de seguimientos para poder nosotros hacer un monitoreo exacto y así también comunicarlo diciéndoles, por ejemplo, planeamiento va a ser en enero, recursos humanos va a ser en febrero y así, algo así como cuando se arma un cronograma para eliminación, para transferencias. No sé si estaré bien. En este caso es poder señalar específicamente el cronograma como tal, es decir, el instrumento como tal, lo podemos plantear de forma consecuente, ¿no? Es decir, yo en este momento señalo que existe un seguimiento semestral sobre los objetivos, ¿no? Y puedo precisar los indicadores, y después, ya en un cronograma como instrumento, ¿no? Ahí sí defino si voy a hacer algo más específico todavía, ¿no? Por ejemplo, si yo señalo que voy a realizar un seguimiento a los objetivos de forma semestral, considerando los siguientes indicadores, también podría ser metas, lo dejo en indicadores, señalo directamente, ¿no? El porcentaje de avance, ¿no? O el avance porcentaje de procedimientos que utilizan, que tramitan documentos en
electrónico. Ese sería para mi primer objetivo, para poder medir el primer objetivo. Bien, lo mismo ocurriría para el segundo objetivo y tercer objetivo. Hasta este punto es una expresión puntual, vale la redundancia, ¿no? Y cuando nosotros queremos aterrizarlo, como lo mencionaba Blanca, es decir, voy a realizar un seguimiento a nivel de procedimientos y a nivel de cronograma lo puedo hacer mucho más específico, ¿no? Puedo plantear un seguimiento manteniendo este mismo indicador, pero ya a nivel de, por ejemplo, porcentaje de procedimientos que tiene digitalizados o tramitando electrónicamente el área de personal, la oficina de administración, ya de forma específica, ¿no? Porque una oficina o una dependencia ¿no? X puede tener más de 30 procedimientos, ¿no? Y poder identificar cuál es el porcentaje de esa oficina de forma específica que ya está tramitando electrónicamente. Y podríamos acortarlo o hacerlo mucho más, de forma mucho más puntual. ¿Bien? Pero eso lo aterrizamos en un cronograma aparte. Si no, nuestra política se va a hacer muy voluminosa en este caso. ¿Bien? Ese sería el propósito de la primera pregunta. ¿Sí? Con respecto a la primera pregunta. Ahora, con respecto a las siguiente pregunta, por ejemplo, que dice ¿qué tipo de acciones de control se realizan sobre los procedimientos? ¿No? De igual manera. Ahora, podemos nosotros realizar, como mencionaba, precisiones sobre el seguimiento que vamos a realizar sobre los procedimientos, como también podemos realizar otro tipo de acciones de control, como es la supervisión directa, ¿no? Las supervisiones de forma recomendada es que se realicen de manera anual. Bien. Y si se realizan auditorías, es importante saber a qué procedimiento se realiza auditoría, ¿sí? Porque las auditorías tienen un propósito. ¿Sí? Las auditorías no se realizan de forma generalizada. A veces podemos confundir una auditoría con una actividad de control interno, ¿no? Como una supervisión o un seguimiento, que es control interno específicamente. Bien. Las auditorías se diferencian de las otras actividades de control, ¿correcto? Se diferencian por el grado de valor que le agrega, ¿sí? O la confianza que le agrega a ese procedimiento y al resultado del procedimiento. ¿Bien? Un ejemplo simple que podemos tener ¿no? de forma cercana, ¿no? Y aquellos que todavía no están trabajando, cuando vayan a identificarlo se van a percatar, es que se realizan auditorías, ¿no? recurrentemente a los estados financieros de las empresas o de las organizaciones, ¿no? Incluso entidades públicas. ¿Y por qué se realiza auditorías financieras al proceso financiero específicamente en las organizaciones? Precisamente para que aquellos involucrados con el gasto presupuestal o los inversionistas, si hablamos de entidades privadas, puedan sentir confianza en la organización auditada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque su proceso financiero va a ser, digamos, confiable, transparente. ¿Bien? Entonces, ese valor, ¿no? Esa confianza se obtiene a través de la auditoría. Y si nosotros hacemos esa pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué procedimiento, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué procedimiento merecería o merece ser auditado en nuestro sistema institucional de archivos de acuerdo a los que ha considerado la política, ¿no? ¿Qué procedimiento merece ese valor agregado y que una vez auditado, ¿no? con ese resultado positivo de la auditoría, pueda garantizar confianza a nuestros usuarios directos, usuarios indirectos o usuarios externos, si queremos denominarlo de esa manera? ¿Qué procedimiento creen ustedes que sí merece una auditoría? El de contrataciones, por ejemplo. No, me refiero a los procedimientos de gestión documental, pero es correcto el otro. ¿Al de organización puede ser, profesor? Al de organización, la organización en sí misma no es un procedimiento, recordemos que es un proceso. La clasificación sí viene a ser el procedimiento en sí mismo, pero no. En descripción entonces sería, ¿por qué? Porque hay muchos asuntos descriptores que no son claros. Entonces hace de que en los asuntos, en la parte descriptiva, consignen otros nombres. Entonces
no todos tienen el mismo conocimiento, ¿no? Porque sabiendo de que muchos no son expertos en archivística o simplemente van los castigados al archivo, entonces es un poco difícil y a mí me ha tocado. Correcto, sí, estamos cerca de ese procedimiento. A ver, deciré, ¿sí? Buenas noches, profesor. Creo que podría ser, tengo dos. La valoración, porque es una parte importante en la cual luego va a verse involucrado lo que es la eliminación de los documentos. Entonces, de repente se podría auditar ese proceso, ¿no? El de la valoración. ¿En qué base legal o qué criterio ha asumido esa persona para poder darle un valor de, no sé, pues, ¿no? Temporal o permanente? Y lo mismo en la eliminación, ¿no? Porque creo que ambos están relacionados. Interesante, correcto. A ver, Janet comentaba en el procedimiento de transferencia. ¿Por qué en el procedimiento de transferencia, Janet? Bien. Es importante poder discernir precisamente el tema de auditoría al que nos referíamos, ¿no? Existe una perspectiva sobre la gestión de riesgos y las auditorías que se realizan en sistemas institucionales de archivos o en sistemas de gestión documental. Bien, si nosotros extrapolamos, ¿no?, rápidamente para hablar de auditoría a la aplicación de normas ISO, ¿no?, tenemos todo un marco, un constructo sobre qué se audita y qué no se audita, ¿no? Regularmente se auditan aquellos sistemas certificables y como sistemas, ¿no? Pero la buena praxis en auditoría recomienda que se auditen procedimientos que de por sí ya es complejo, ¿no? Realizar una auditoría implica aplicar una metodología muy específica o específica a la medida del procedimiento para poder garantizar, ¿no?, que el producto, el resultado de ello, ¿no?, nos otorga a nosotros confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando precisaba Blanca de la descripción, correcto, es importante que exista una descripción eficiente y por tanto yo tengo que revisar ese procedimiento, cómo se está realizando, ¿no? Y la auditoría implica evaluar, comparar de dónde se obtuvo por ejemplo, ¿no?, si yo voy a describir de dónde estoy obteniendo esta descripción, si hay algún tipo de sesgo, hay una mala configuración, hay una mala orientación o capacitación, ¿no? Todo eso implica la auditoría. Pero regularmente, es decir, la tendencia en la actualidad es que las auditorías se basen, ¿sí?, en la gestión de documentos de forma específica, ¿sí?, esencialmente o primordialmente en el procedimiento de almacenamiento, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque justamente íbamos identificando esos procedimientos que terminan, ¿verdad? Es decir, nosotros cuando pensábamos que termina siendo resaltante, ¿no?, de calidad, termina siendo importante, es poder acceder al documento, ¿no?, poder garantizar que ese documento ha sido eliminado, como lo mencionaba, por ejemplo, decir en un proceso de eliminación, o que ese documento no ha sido eliminado porque tiene un valor permanente y por tanto audito mi proceso de valoración, ¿no?, lo cual es válido, solamente que el mercado se ha centrado en las auditorías en el procedimiento de almacenamiento porque realizan la auditoría a un producto completo que viene a ser el repositorio, ¿no?, por ejemplo, dentro de lo que es dentro de lo electrónico y dentro de lo físico. Sí, deciré, adelante. Sí, profesor. Entonces, en este caso, como usted menciona, y creo que sí tiene razón, porque ya es de un aspecto más general, lo que estarían evaluando es de acuerdo a la norma, pues, técnica de conservación de documentos, de la administración de documentos en las instituciones públicas, ¿no? Donde incluso te indican, pues, qué tipo de de materiales uno debe tener, las cajas archiveras, el espacio que debe haber en los pasillos, que no debe estar expuesto a tuberías y todas esas cosas. ¿A eso se refiere, profesor? Correcto, sí. Cuando nosotros, solamente que aquí tengamos en cuenta algo, no solamente la auditoría se reduce a requisitos, ¿no?, como lo puede ser una supervisión. Por ejemplo, cuando supervisan, hay cables pelados, ok, cumple o no cumple, ¿no?
hay 20 centímetros del piso a la primera balda, por ejemplo, ¿no? ¿Cumple o no cumple? Pero la auditoría implica auditar, valga la redundancia, el procedimiento. Es decir, cómo estoy logrando, por ejemplo, garantizar que un documento se encuentre bien almacenado y por tanto sea accesible. ¿Sí? Entonces, cuando cuando el mercado dice, vamos a centrarnos en las auditorías, ¿sí?, de repositorios, la finalidad de esa auditoría es poder revisar cómo termina siendo almacenado adecuadamente ese documento. Es decir, cómo termina siendo custodiado y por tanto preservado. Y esto se aplica ya en los últimos años en mayor medida a los repositorios digitales, por ejemplo, ¿no? Se audita todo un repositorio, de acuerdo a todos los componentes que debe tener, e incluso precisamente se ha definido la norma ISO 16363, que está centrada en las auditorías de repositorios confiables. ¿Bien? Entonces, hacia allá se dirige la auditoría, ¿no? Cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a querer hacer una auditoría, es importante centrarnos en el producto final, que regularmente es nuestro repositorio o los repositorios que se puedan encontrar en los diferentes niveles o tipos de archivo, ¿no? Entonces, cuando pensemos en auditorías, pensemos siempre en ese producto final, ¿bien?, sobre el cual tiene que haber confianza para que el usuario, interno o externo, utilice esa documentación, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Que todo espacio donde se encuentre mi documento tiene que encontrarse auditado porque tiene que ser el espacio idóneo para encontrarse almacenado, sea físico o sea digital. ¿Bien? Para ambos casos, como mencionaba Desiree, tenemos que verificar. Pero no solamente verificamos requisitos, ¿no?, porque es uno de ellos, la norma incluso para ambos casos especifica requisitos, sino que también el proceso de cómo se hace. Es decir, cómo se está ejecutando, por ejemplo, las tareas desde que se describe el documento o se transfiere el documento y se almacena y se custodia en ese repositorio físico, ¿no?, y qué controles existen para poder acceder a ese documento. ¿Bien? Se audita ese proceso de custodia. El flujo sería, ¿no, profesor? Así es, exactamente, es eso. Se audita el procedimiento, por eso decíamos, ¿no? Y el procedimiento que requiere requisitos, es decir, condiciones físicas, condiciones en términos de actividad y tareas, condiciones de requisitos, recursos, ¿no?, probablemente algún tipo de instructivo y demás, que va a formar parte de la auditoría, ¿no? Ahora, y lo voy dejando allí nada más, ¿sí? Porque el tema de auditoría de por sí es complejo en cierto punto, ¿no? Porque existen auditorías internas y existen auditorías externas. En el Perú, no existe una auditoría externa propiamente dicha, pero sí existen las supervisiones, ¿no?, que son a partir del Archivo General de la Nación por competencia. Y a nivel interno, pueden realizarse auditorías internas, pero tendría que haber participación del órgano, ¿sí?, encargado de ello, ¿no? Porque es importante que las auditorías siempre se encuentren, sean exentas de los vinculados al procedimiento para que no existan conflictos de interés, ¿no?, con el tema de auditorías. Entonces, ¿sí?, bajo esta premisa, nosotros vamos a supervisar, ¿no?, porque ahí se entraría el tema del control de verificación y demás, qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo. Vamos a hacer la supervisión anual de todos los procedimientos y podemos enfatizar en aquellos procedimientos, ¿no?, como el de almacenamiento, por ejemplo, que merecería al menos una auditoría bianual. Las auditorías que se realizan regularmente para certificaciones se realizan cada 2 años, que es lo recomendable para que podamos hablar de un producto, de un sistema o de un repositorio o de un espacio de almacenamiento confiable, ¿no?, de forma bianual. Bien, entonces, a ver, estábamos por acá. Antes que se nos termine, vamos a colocarlo por acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de supervisión, es decir, qué acciones de control vamos a realizar sobre los procedimientos, ¿sí? Vamos a realizar los procedimientos de gestión documental son supervisados anualmente
contrastando, lo que mencionaba decir es contrastando, ¿sí?, los requisitos mínimos de cumplimiento. Podemos ser específicos aquí a nivel de, por ejemplo, señalar mínimos de cumplimiento de acuerdo con la normativa vigente, por ejemplo. Y las otras acciones de control sobre auditoría, aquí lo precisamos también, ¿no? El procedimiento de almacenamiento, o si queremos tomarlo en conjunto, de acuerdo a lo que señalaron, ¿no? Porque el procedimiento de almacenamiento, el procedimiento de creación, captura, que viene a ser la descripción de almacenamiento, y acceso, ¿no?, serán auditados de forma bianual. ¿Sí? Ahora, insisto, ¿no?, es importante identificar qué procedimiento vamos a auditar, porque el costo en horas hombre o si es un servicio externo de una auditoría puede ser alto, porque se revisa cada paso que se realiza y los auditores tienen que ejecutar acciones de, digamos, de ejemplificación, es decir, hacer simulaciones de cómo se está realizando, tienen que verificar en tiempo real cómo se viene realizando para poder dar su opinión favorable en el informe de auditoría. Bien, entonces, también por lo costoso que puede terminar siendo una auditoría, tengámoslo en cuenta en seleccionar el procedimiento que viene a ser más significativo o que viene a ser más crítico. Bien. Ahora, si continuamos con la siguiente pregunta, por ejemplo, para continuar avanzando, es ¿qué tipo de control nosotros podemos realizar sobre los responsables? ¿Qué tipo de acción de control ustedes creen que podemos realizar sobre los responsables que hemos identificado antes? ¿Qué tipo de controles son habituales, por ejemplo, en el sector público para poder, aquellos que están trabajando en el sector público, para poder enfatizar una responsabilidad? Son muy conocidos ese tipo de controles. ¿Alguno? En el sector público, por ejemplo, se invoca mucho la responsabilidad con la función, ¿no? Especialmente se habla de un pequeño speech, ¿no? Asumir la responsabilidad, ¿no?, o ser responsables, o el cumplimiento de sus responsabilidades, ¿no?, o cumplir coherentemente con los, ¿no?, con sus roles, ¿no? Lo que se refiere a la organización de archivos, como responsable de ejecutar esto. Bueno, estaríamos hablando de los responsables de aquí, mira. ¿A qué roles hemos identificado y las responsabilidades que tiene cada rol? Bien, entonces, tenemos diferentes, digamos, técnicas o estrategias para poder, digamos, orientar el cumplimiento de responsabilidades y controlarlo, ¿no? Uno es acudir a la responsabilidad administrativa. Cuando nosotros hablamos en el sector público de responsabilidad administrativa, hablamos de posibles sanciones. Bien, y organizacionalmente también podemos recurrir al reporte a superiores directos para que puedan cumplirse también, ¿no?, valga la redundancia, con esos roles y sus responsabilidades. Bien, es especialmente o de forma central cómo nosotros podemos definir estrategias para poder orientar el cumplimiento de responsabilidades. Bien, y lo vamos a tener que, me parece, ir dejando aquí, salvo que haya alguna consulta complementaria. ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Al momento. ¿Ya? Mañana tenemos clase.
Así que a las 6, de acuerdo a esta responsabilidad o a estas responsabilidades a las cuales aludimos, vamos señalando estas estrategias, y si alguno define una estrategia y la trae a clase y la explica, como mencionábamos, ganaba un punto para el examen final. ¿Bien? Bien, entonces, sí, perdóname. Sí, le estaba diciendo que sí, profesor. Correcto. Bien, entonces, nuevamente gracias, ¿no? Las disculpas por el impasse con el tema de la programación. Ya para el día jueves está programada la otra recuperación, en el mismo horario, 9:55 hasta las 10:40. Bien, nuevamente muchas gracias, que tengan buena noche y adelante. Nos vemos. Gracias, Buenas profesor. noches, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Profesor Roger, Profesor, disculpe. Ya, correcto, chicos, no se preocupen. profesor Roger, Sí, a ver, un momento. Voy a confirmar asistencia, ¿ya? A ver. Daniela, ¿verdad? Daniela Arriola. Brien Vado se habrá incorporado. profesor, gracias. Listo, Daniela, gracias. Y ya acá, profesor. Disculpe. Edgar, correcto. Sí. Claudia Focori. ¿No? Ya. Bien, entonces solamente Brien y Claudia. El resto, asistencia. Sí, profesor. Listo, Emilia. Bien, chicos, muchas gracias. Buenas noches, nos vemos mañana. Profesor, buenas noches. Gracias también a usted.